Buenas tardes a todos y gracias por vuestro interés en estas preguntas que han colgado diferentes personas. El tema de hoy, bueno, el título que le he puesto yo es Gestionando mi tiempo con Dios, ¿vale? Pero la pregunta original, como se puso en la página web, vamos, en el cuestionario ese, y viene sin nombres, anónimo, lo cual está perfectamente bien, pero viene así: ¿cómo podríamos mantener una buena comunión con Dios? Me resulta muy difícil gestionar mi tiempo y nunca encuentro momentos para meditar. Bien, pues esta pregunta, sin conocer el contexto, pues es, es muy amplia y un poco difícil de abarcar de ninguna manera exhaustiva. Entonces, yo lo mejor que puedo, según lo mejor que puedo entenderla, pues voy a dar algunas ideas, algunos consejos y espero que sean, bueno, espero que sean acertadas para la persona que lo haya escrito y, bueno, de bendición para los demás. Así que a mirar este tema de la relación con Dios. Tener una relación con Dios es como con una persona, en el sentido de requiere pasar tiempo juntos. Es imposible tener una buena relación con el Señor sin pasar mucho tiempo con el Señor. En el libro de Lucas, un versículo que quiero leer, versículo 16 de Lucas 5, el Señor Jesús ha estado haciendo milagros, predicando, mucha gente le seguía, había multitudes. Versículo 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y el versículo 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y en este versículo y en otros también, el Señor quiere que sepamos o que veamos la importancia de ese tiempo a solas con Dios, que el mismo Jesús vio como una necesidad, como una prioridad, ¿no? Entonces, quiero hablar primero de hambre espiritual, luego un poco de prioridades y finalmente un poco sobre programas o algunas ideas prácticas. Bien, me hago la pregunta a veces: ¿de dónde viene el hambre, la sed espiritual? ¿Qué es hambre y sed espiritual? Bueno, lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta de que son muy parecidos los términos, la necesidad es muy parecida entre lo que es la carne, nuestro cuerpo físico, y nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Y Deuteronomio, que tiene un versículo muy conocido, en el capítulo 8, dice, versículo 3 dice, hablando de Moisés, hablando de Dios, ¿no? De Jehová: y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién nos da hambre? Cuando nace un bebé, yo tengo una nieta de poco más, de unos 2 meses. ¿Cómo grita cuando yo hace poco pude visitar a mi hija y le tuve en brazos a la pequeña Abigail horas y horas seguidas? Yo tenía nada más unos días allí y los aproveché al máximo y le llevaba durante horas en brazos y lo disfrutaba y ella contenta, pero cuando empezaba a tener hambre no había manera de callarla. Tiene unos buenos pulmones. Aquí dice que Dios te hizo tener hambre, bien, hambre físico, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres,
la habían conocido, para hacerte saber, curiosamente, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Un grandísimo versículo. Pero, entre otras cosas, este versículo nos habla del hambre espiritual que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros. Ese deseo profundo, ese deseo intenso de conocerle mejor, de saber más de Dios, de conocer la Biblia, de leerla. Un hambre que se sacia, es una paradoja, ¿no? Se sacia pero no se sacia. Ven a mí y bebe, dice el Señor, pero siempre tendremos sed de Dios más, ¿no? Hay una bendición grande prometida para aquellos que tienen hambre espiritual. Conocemos muy bien el versículo, yo creo todos. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Quiere decir felices, quiere decir benditos, quiere decir alegres, los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego pues el versículo que tenía en mente hace un momentito, Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y esté bebiendo, es lo que dice el versículo en su original, esté bebiendo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendición para quien tiene hambre y sed de justicia. Si uno no tiene hambre de las cosas de Dios, es un síntoma grave de que algo pasa, algo está mal. Otro versículo que tengo aquí apuntado, Salmo 19. Fíjate en las palabras del salmista. Versículo 10. Deseables son, ¿de qué está hablando? Perdón, de la ley de Jehová, de los testimonios, mandamientos, preceptos, juicios de Jehová. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Para el salmista tenía muchísimo valor la palabra de Dios. Y luego dice, y dulce es más que miel, y que la que destila del panal. Él tenía hambre por la palabra de Dios, porque era el canal, el conducto, era el camino a Dios mismo. Luego, más adelante, el salmista también dice en el 63:1, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Un deseo intenso por parte del salmista, en este caso parece que es David, un intenso deseo por Dios, una prioridad máxima para él, era estar con Dios cada día. Luego, en el Salmo 73, aquí ya pone que es un salmo de Asaf, pues el salmista dijo en el versículo 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea que el deseo de Asaf por Dios era tan grande que dijo, los demás deseos terrenales son como nada. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, en este primer apartado debemos analizar nuestra vida, nuestro corazón. ¿Tengo
realmente hambre y sed por las cosas de Dios? ¿O, o voy por la vida muy atontado, muy distraído, muy adormilado, muy apagado? Me estoy perdiendo bendición, no estoy viviendo al nivel que debo, da igual el dinero que gane o la diversión que tenga superficialmente hablando. Entonces, unas ideas sobre hambre y sed espiritual. Luego sobre prioridades. Leímos hace un momento en Salmo 63, de madrugada te buscaré. Conozco a varios hombres de nuestra iglesia que tienen que madrugar para ir a trabajar muy temprano. Varios de ellos, y yo sé de varios, que teniendo que madrugar muy temprano, a las 5 o más, madrugan aún más para poder estar con Dios antes de salir a trabajar. Más de lo que sería necesario para asearse y tomar un poco de desayuno. ¿Qué demuestra eso? Bueno, normalmente demuestra hambre y sed de Dios. Bien, así que este tema de prioridades, otro versículo, pasaje muy bueno, lo tenemos en Mateo 22, muy conocido. Aquí ya tenemos al Señor hablando en términos de prioridades, en términos de orden, en términos de valor, qué es lo que vale más, qué es lo que vale menos. Dice, Jehová le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahí tenemos la cuestión de prioridad. Lo más importante debe de ser amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente. Eso quiere decir, porque el amor de Dios, el que habla, del cual está hablando aquí también, no es un amor que es que sale y no lo controlas. No, 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 no. Este es un amor determinado. Esto es un amor de cabeza, dice con la mente. Este es un amor decidido. Este es un amor disciplinado. Un amor que dice, yo voy a amar a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con mi corazón, con mi alma y con mi mente. ¿Y cómo leemos? Leemos con la mente, ¿verdad? ¿Cómo pensamos? Pensamos con la mente. Qué importante es la mente y Dios lo sabe. Y lo pone ahí bien claro. Es muy interesante para mí. Cómo el Señor Jesús añade eso de amarle con toda tu mente. Nuestra fe es una fe racional. Bien. Luego, otro versículo que saca este tema de prioridades lo tenemos en los escritos de Pablo. En Filipenses 3, 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Está hablando de prioridades. ¿Qué va antes? ¿Qué va después? ¿Qué vale más? ¿Qué vale menos? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Prioridad máxima para mí, dijo Pablo, conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué dijo el versículo de Mateo? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Y lo tengo, dice Pablo, por basura, para ganar a Cristo. Entonces, ¿cómo llegó Pablo a hacer lo que hizo? ¿Cómo llegó a ser ese misionero tan importante, tan grande, ese apóstol tan tremendo? Bueno, era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas y se entregó a obedecerle. Entonces, con esta cuestión de prioridades, y ya vamos a ir terminando aquí, hemos visto el tema de hambre, sed espiritual, esta cuestión de prioridades. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis, o debemos de hacer un análisis
de nuestras prioridades, las tuyas, quien estés escuchando, tu agenda, ¿vale? Hay algunas cosas que son pues incontestables, ¿no? Tienen una importancia necesaria, pues es comer, desayunar, comer, cenar. Otro puede ser dormir, no podemos ni vivir sin dormir. Otro, por supuesto, es trabajar. Pero en el tiempo en que no estamos haciendo esas tres cosas, ¿en qué usamos, de qué manera administramos nuestro tiempo libre? Y incluso tiempo libre podría ser el tiempo en que vas de trabajo a casa o de casa a trabajar. Yo siempre tengo en YouTube, en mi cuenta, y no sé cómo se dice en castellano, muchos igual tenéis lo mismo, pero es puedes guardar listas, ¿no? Y una de las listas que hay por defecto es ver más tarde, ver más adelante, ¿no? Una lista donde he hecho cualquier cosa que digo, ay, eso lo quiero ver algún día, pues le meto ahí, le meto ahí, le meto ahí, y se van sumando, y cuando tengo tiempo libre, cuando estoy caminando, cuando estoy incluso conduciendo y hay algo que puedo escuchar, pues lo pongo y aprovecho que estoy en el coche y tengo que estar pendiente de viajar, pero puedo escuchar. Y entonces eh, estoy queriendo invertir ese tiempo ocioso, ese tiempo, entre comillas, libre, para lo que es importante. Quizás algunos pasan mucho tiempo en algún tipo de juego. Los juegos digitales o no digitales, digamos también deportes, no son para nada malos en sí. Incluso los digitales tienen su lugar, para el tiempo de ocio. Pero vaya que si pueden coger demasiado de nuestra vida, ¿verdad? Nos pueden agarrar y pueden robarnos horas y horas que se podrían invertir de mejor manera, ¿no? Quizás yo recuerdo hace muchos años ya, pues 20, más de 20. Yo recuerdo que decidí que iba a leer la Biblia mucho más que nunca antes, mucho más. Y dije, ¿dónde voy a robar tiempo? O sea, ¿dónde voy a agarrar tiempo para leer la Biblia más? Mucho más de lo que estaba leyendo. Y una de las decisiones que tomé, que yo creo que, vamos, fue una decisión muy importante para mí, fue que decidí, yo siempre veía las noticias a las 9 de la noche, estamos hablando del año 2000, 2001, 2000, el año 2000 concretamente. Pero yo antes de eso, pues yo veía las noticias a las 9 hasta el final que daban el tiempo. Solía ser, creo, las 9:45, 9:50 en aquel entonces. Y decidí, bueno, claro, también había internet, estaba empezando internet y se podía ver y ver algunas cosas y no tener que estar solamente pendiente o dependiendo de las noticias en la tele. Y en ese momento yo corté las noticias a la tele, lo quité de mi vida. Y sabía que no podía coger un poco, los avances, no, me iba a enganchar. Entonces lo corté por completo. Ese hueco de 9 hasta las 9:50, de pronto ya no lo tenía ocupado con las noticias. Y quizás por internet o por otros medios podía verlas de manera más rápida o tal, pero eso me dio inmediatamente un cacho de tiempo grande, enorme, para poder invertir en más lectura. Y bueno, pues pongo el ejemplo, pero puede ser que tú tengas otras cosas, eh, otros, pues sí, otras actividades igual que quizás ocupan demasiado tiempo y no hay que quitarlas por completo, pero sí decide, ¿sabes qué? Yo no tengo que pasar tanto tiempo en eso, puedo pasar la mitad tranquilamente. Y esa otra mitad que te has ganado, puedes invertirla en la lectura buena
de buenos libros, la lectura de la palabra, etcétera, escuchar mensajes, lo que sea. Bien, vamos a ir a la tercera parte, digamos, y la última. Hemos visto el hambre y sed espiritual, hemos visto esta cuestión de prioridades y ahora pues tengo aquí puestos sugerencias, programas, temas prácticos. ¿Cómo leer la Biblia? Es una pregunta que se hace mucho. No tiene una respuesta única, así que yo lo que digo es, no importa tanto el programa, hay diferentes programas de la Biblia. Lo que yo sí recomiendo altamente, o sea, aconsejo altamente, es leer la Biblia enteramente. En el orden que sea, porque el orden no es canónico, no es inspirado en todos sus 66 libros, pero todo el menú espiritual que Dios nos ha dado está entre Génesis 1 y Apocalipsis 22, ahí está metido. Todos los 66 libros son menú para nuestra alma, no tanto nuestro cuerpo, nuestra alma. Y si por costumbre evitamos ciertas partes, que normalmente las vamos a evitar porque no nos gustan. Igual no te gustan ciertos capítulos de Josué, o igual el libro de Levítico, te lo podrías saltar olímpicamente, piensas tú. O, esos últimos 8 capítulos de Ezequiel, por favor, o algunos profetas menores, o yo qué sé. Pero saltarte el menú completo es ser o actuar como Dios, casi como Dios mismo. Es decir, yo ya sé lo que necesito y voy a comer lo que me da la gana. Como un niño que si le dan a escoger, comería caramelos, cereales, tartas y poco más. Y moriría joven también. Tendría muy mala salud. ¿Cómo leer la Biblia? Léela enteramente. Como la leas, en el orden que sea, pero léela enteramente. No la leas rápidamente. O sea, no tengas prisa en leer la Biblia. Puede ser que tengas tiempo y puedas leerlo mucho. ¡Qué bien! Tremendo. Mete en tu cabeza y en tu corazón todo lo que puedas. Pero la idea no es de llegar a una meta y leerlo rápido y no enterarte de nada. Otro consejo sencillo, práctico es: empieza con poco. Establece un programa sencillo de leer la palabra y claro, yo estoy hablando de esta parte, me estoy enfocando en esta parte de nuestra relación con Dios. También está el tiempo de oración, que debe de ir combinado con la lectura. Pero no me estoy enfocando en la parte de oración en este audio, sino en la parte de recibir de Dios, que es pasar tiempo en su palabra. Empieza con poco. No digas, vale, pues me voy a leer un libro cada día. En 66 días ya me he leído la Biblia. No es aconsejable. Empieza con poco. Establece una rutina sólida, consolidada, disciplinada, y entonces cuando ya la tengas bien en marcha y puedas amplía hasta donde quieras, hasta donde puedas, pero empieza con poco, porque yo creo que muchas veces la gente se desanima porque en la emoción del momento, bueno, dice, voy a leer la Biblia 4 veces al año, y claro, no termina ni la primera, porque es que es demasiado de golpe. Establece otra sugerencia, y ya casi termino. Establece un compromiso personal con alguien. Es lo que yo lo que yo aconsejo. Si no es algo que tú has hecho hasta ahora,
un amigo bueno, tu padre, tu madre, el pastor de la iglesia puede ser, un hermano de la iglesia que respetas mucho, que sabes que es, pero eso sí, deben de ser personas de confianza, deben de ser personas que en sí son disciplinadas también, ¿vale? Aunque estén muy ocupados, realmente no importa, solemos decir en inglés, si quieres que alguien te haga algo, busca una persona ocupada, o sea, una persona que está a tope. Porque normalmente es una persona que si puede te lo va a hacer. La persona que tiene mucho tiempo libre y que tiene sí, mucha oportunidad, muchas veces no va a producir. O sea, en fin, establece un compromiso personal con alguien diciendo, oye, me he propuesto hacer esto, por favor, ¿estarías dispuesto o dispuesta a quedar conmigo cada semana, cada día, cada mes? Yo tengo compromisos con diferentes amigos, hermanos, eh, y algunos compromisos son diarios, literalmente todos los días. Nos echamos un WhatsApp. Algunos son semanales, algunos son mensuales. Y la idea es de establecer un compromiso personal porque eso ayuda mucho a que uno no deje que se vaya olvidando el tema. Y finalmente, yo sugiero que registres, que escribas tu lectura en un cuaderno. Yo desde hace 30 años todo lo que leo lo registro, lo que he leído, o sea, el libro, capítulos y tal, lo pongo en una agenda, lo escribo en una agenda y tengo literalmente, uf, yo creo que 80 o 85, 90 cuadernos arriba en mi ático, donde entre otras cosas está registrado, te puedo decir el día 13 de enero de 1998, te puedo decir dónde estaba leyendo en la Biblia ese día. No es que sirva de gran cosa, pero a mí me sirve mucho para ayudarme a ser constante. Bien, lo voy a dejar ahí. Esto queda un poco corto, un poco menos de 30 minutos. Así que un buen cacho de tiempo es una inversión que algunos habéis hecho hasta el momento, me estáis escuchando y espero que algo que haya dicho pues sea de bendición, de desafío en tu tiempo con Dios, gestionando ese tiempo tan valioso que tenemos. Ninguno tenemos más que otro, todos tenemos 24 horas al día. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Pues es un deber sagrado, que Dios nos ayude. Y si sabes de alguien que le podría venir bien este audio, pues compártelo, porque es que no hay no hay nada más importante que nuestro tiempo con Dios. Muy bien, pues muchas gracias, que Dios os bendiga. Agur.